sobre todo esto se nota en los discursos de los políticos, la familia parecería un todo y parecería una caja de soluciones en donde todo cabe y nada pasa, pero no es cierto. También está la otra parte en donde las familias pueden ser un microuniverso en donde pasan muchas cosas y algunas no se resuelven. Eso es más o menos, a grandes rasgos, parte de lo que podemos empezar a decir de la fenomenología de la familia y que nos llega a nosotros a través de la clínica y que hace que nos tengamos que hacer diseños específicos para atender las demandas de las familias cuando viven sus crisis. En términos generales, pues, nuestra actividad dentro del instituto es atender a estas crisis familiares a través de la perspectiva de la clínica familiar o de la intervención familiar y tratar de buscar alternativas, soluciones, salidas a las crisis que a veces involuntariamente entre instituciones y entre la dinámica de las propias familias surgen y detienen el desarrollo de los integrantes de las familias. ¿Cómo la ven? Seguramente no desconocen nada de lo que estoy diciendo. Seguramente cada uno desde su propia perspectiva ya tendrá una probadita de esto y no les parecerá extraño mucho de lo que yo mismo estoy diciendo. Pero vamos a ver cómo aprovechamos la experiencia de cada quien y lo que les podemos ofrecer para entrar de lleno al fenómeno familiar. Sí, a mí me gustaría, lo que está muy bien aquí esta situación, ¿por qué ustedes se interesaron en venir? ¿Por qué les interesa esto de la familia? Así libremente, si alguien quiere compartirlo. Sí. ¿Di tu nombre, sí? Me llamo Brian. Brian, ¿qué te trae por acá? Pues comencé terapia con sistémico familiar, así como autoterapia, ¿cómo se llama? Tú como paciente. Como paciente. Y me llamó muchísimo la atención como la modificación tan constante, como esta forma tan directa de ir modificando internamente. Y por otro lado, yo soy actor, entonces yo doy clases de actuación, trabajo con la vivencia, con toda la parte del inconsciente y las emociones, y bueno, me fascina como toda la parte del movimiento y con mis alumnos, y estar manejando como toda esta energía emotiva. Me voy dando cuenta de lo importante que ha sido su contexto como para llegar a esos puntos, y a veces los impedimentos para subirse a la escena en muchos casos ha sido simplemente la familia y sus creencias de sí mismo, que para empezar pues lo noté primero en mí, para poderlo reconocer, y eso me trae aquí como saber, ¿no? Digo, como un poco conocer este mundo. Tú trabajas con las emociones. No sé si ustedes han visto un programa, no sé si sigue pasando, que se llamaba Inside Actors Studio. Ya no sabe lo puedes conseguir, ¿no? Eran entrevistas a actores. James Lipton los entrevistaba, entonces siempre tenían figuras del teatro y del cine. Y luego era como una clase abierta y les decía, dejaba al actor junto con los alumnos y les decía, pues pregúntenle al actor. Y entonces hay una frase muy buena en ese programa donde está Michael Caine, actor inglés, y entonces todos los actores le dicen que cómo se vence ese miedo de actuar, porque todos están, al final de cuentas, entran al escenario y están aterrados. Yo creo que nos pasa lo mismo a nosotros, que como terapeutas vas a ver una familia y te entra miedo, ¿no? Y entonces hay una frase que él decía que todo venía de la familia, y entonces decía, surprise your mother. O sea, que lo que tienes que atreverte es a sorprender a la mamá interna que tienes, que te regaña y que te da miedo y que siempre estás cuidándote. Entonces les decía eso a los actores. Totalmente. Surprise your mother. Así fue lo que identificaba, o sea, muchas veces era como este deber ser, como quedar bien con algo simbólico que realmente no estaba presente, pero que en lo real, o en el momento de hacer algo o accionar, era un gran impedimento de ni siquiera poder como moverse, o sea, paralizar completamente el cuerpo. Y era como, o sea, ir como guiando y modificando en el momento, y todo eso ayudar, pero al final era eso, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo una gran responsabilidad que son las emociones de otro ser humano en mis manos, entonces cómo poder especializar esta parte, ¿no? Que me es muy importante. Fíjate, Oscar, es que les vamos a decir algo que nosotros hacemos aquí en el instituto y que en otros institutos no lo hacen.
aquí nosotros desde el primer semestre nos lanzamos a rueda, aunque no sepan nada de teoría. O sea, y eso es algo que dicen, no, es que en el otro instituto es hasta el segundo semestre, hasta el tercero, y es que no sabemos qué hacer, y en las supervisiones y en las clases, es que ¿qué hago? ¿No? O sea, como muy nerviosos, todos paralizados, porque ¿qué voy a hacer si me dices que ahí está una familia en el hospital infantil y pues entra a entrevistarla? Y ustedes dicen, ¿cómo? O sea, soy de primer semestre. Tengo miedo. Y todos están aterrados. ¿Sí? Déjenme decirles que lo hemos hablado varias veces en Consejo Técnico Académico, porque los alumnos sí se quejan de eso. Sí llegan cartas, sí se quejan al consejo de que qué horror, que si en otros institutos no es así, porque nosotros lo hacemos así. Y lo hacemos porque aunque no sepa nada de los apuntes, ni de los libros, ni de los autores, tienen un sabio interno. Todos tenemos un sabio interior. Todos tenemos una experiencia de vida. Todos nos formamos en una familia. O sea que enfrentar una familia, siempre lo hemos hecho desde chiquitos, tuvimos hermanos, papás, etc. Entonces, lo seguiremos haciendo y se seguirán enfrentando a las familias, porque además nos sorprende a los maestros ver los recursos internos que tiene una persona que no sabe nada de terapia familiar, que no se ha leído a los autores, que no domina las técnicas, sí se domina a sí mismo y son unas entrevistas maravillosas, ¿sí? Entonces, porque si se avientan y los vences el miedo, sacas lo que tienes, y todo el mundo tenemos mucho, no sé cómo la veas, pero sí nos critican eso, pero hemos decidido que lo vamos a seguir haciendo así. Y desde el primer semestre, pues ya llevan familias, y dicen, pero si no hemos cursado la teoría, no importa, has cursado la vida y sabes de psicología. Sí, a mí me interesa mucho esto. Yo asistí al congreso del 45 aniversario en diciembre, y precisamente esto es lo que me llamó la atención de la práctica. Yo soy egresada de una institución de la Universidad de Ithaca, de Organización Familiar Sistémica. No tuvimos esa parte. Nos llenaron de teoría y sí había prácticas entre los alumnos, se simulaba, ¿no? Se simula. Había una familia, en fin, pero no tuvimos la práctica en campo. Entonces, uno no se siente con la capacidad o el conocimiento, pues más bien la práctica, para poder apoyar en vivo, con casos reales. Y finalmente decía que, ¿por qué estamos aquí? Porque la familia es el núcleo, finalmente, de nuestra vida, es el origen, y es donde muchas veces no entendemos qué sucede, y por qué hay conflictos, y por qué no estamos cómodos, y cómo resolverlos, ¿no? Entonces, esto lo llevamos después a la vida. Entonces, ese es el asunto, lo más importante, y sobre todo, creo que el enfoque que habló el doctor Raimundo era que había que trabajar todavía la prevención para no caer en los conflictos. Claro. Esa es una parte que a mí, un proyecto que me interesa, ¿no? Claro, todo depende. Si consideras que la psicoterapia es un manual de técnicas, pues, un manual de técnicas lo compras, lo bajas de internet, te lo aprendes de memoria y lo aplicas. Pero así, no, la terapia es un arte. Como arte, el trabajo es del artista. Y cada caso es diferente. Entonces, el trabajo es con la persona, el terapeuta, y con la experiencia. Y con la experiencia y con lo vivencial. Es como dicen, no pueden aprender a nadar si no te avientas, ¿no? O a manejar si no lo haces. Y además lidiar con problemas típicos. ¿Qué es primero, la teoría o la práctica? No, pues, Y uno tiene que aprender que a veces en la vida se plantean problemas falsos, insolubles. Y uno tiene que descubrir cuándo un problema es un problema falso. A veces cuando nuestros alumnos o alumnas entran en ese aunque sea momentáneo, estado de temor, de entrevistar a la familia, uno les tiene que decir, confía en ti, diviértete y entrevista a la familia. Y esto le pasa incluso a los terapeutas que tienen consultorio, que tienen práctica clínica pero que nunca han estado frente a una familia, según ellos, ¿no? Y entonces a veces hasta dicen, ayúdenme por favor, entren conmigo, aunque sea la primera sesión, para darme valor. Y entonces nosotros tenemos que
lidiar con este tipo de experiencias y convencerles. Bueno, es una cuestión de tener que superar este miedo, en mi caso, el miedo al público, y en este caso es el miedo a mirarme en el espejo de la familia y junto con ellos. ¿Se dan cuenta? Y entonces tenemos que sortear y saltar y subir Pues hay que lanzarse, como tú dices, ¿cómo vas a aprender a nadar si no te avientas al agua? Que no te metes al agua. Pues hay que ver, desde el principio hay que ver, llevar tu caso. Y si lo llevas, ya lo llevas tú. Y lo tienes que, pues como, ahora sí que como Dios te entiende, haz lo que puedas, lo que te salga, y muchas cosas buenas van a salir. La gente no cree, no confía en que puede salir, y salen muchas cosas buenas, sí. Bueno, mi nombre es Vianey. Vianey. Igual a lo mejor esta parte, esa inquietante parte desde la universidad, a lo mejor surgió justamente de estos recursos de los que habla uno de repente. No sé, siempre recibí como comentarios desde secundaria, preparatoria, que a veces tenía como la suerte de tener a lo mejor personas a mi lado que valían la pena, que cómo le hacían, ¿no? Y a lo mejor tenía yo 18 años y yo decía, es que eso no es suerte. O sea, eso es producto del trabajo de observación con el otro. Todavía no era terapeuta, ¿no? Entonces vas creciendo y cuando ya entras a la licenciatura te das cuenta de que esa suerte que tomaban ya tenía nombre y apellido, ¿no? O sea, ya era un proceso que uno seguía sin saber qué era. Entonces hablamos de estos recursos que ya uno va adquiriendo a lo largo de la misma observación con el otro, porque a lo mejor era una persona sumamente sociable, sin embargo muy observador, entonces aprendes de esos ejercicios y obviamente tienes como estas precauciones, ¿no? Y la gente le llama suerte, ¿no? Entonces, a lo mejor uno de los temas que trabajé en ese momento fue la resiliencia que todos tenemos, ¿no? Unas más o menos desarrolladas, y a lo mejor fue un tema central, ¿no? ¿Y por qué no desde la pareja misma? Porque decía yo, porque siempre el mito tienes un montón de años con una persona, pero cuando te casas a los 3 años te vas a divorciar, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? O sea, son cosas que no tendrían por qué suceder si hay una historia, ¿no? Entonces, una historia que uno construye desde la familia, desde esa base. Entonces, esa inquietud que crece, pues obviamente uno tiene las bases, esta parte de aventarnos, o sea, te avientas, pero ya tienes una serie de recursos propios, ¿no? Que ya una vez entrenamos, o sea, se hace todavía más brillante, ¿no? Ya brillas un poco más a la hora del ejercicio, ¿no? Sí, lo vas pudiendo. Te dijiste ahorita, dijo Vianey, algo que es bien importante, dijo, pues observar, ¿no? O sea, los niños observan en la familia y aprenden, aunque no hablen ni sepan nada que decir. Todavía no dominan el lenguaje. Un niño de 2 años ya observó mucho desde bebé. Y ya un niño de 2 años se sabe la dinámica familiar aquí. Y todavía no habla y todavía no escribe, pero toda la vida lleva observando. Y luego nos pasa algo. A partir de los 6, 7 años, que ya vamos a la primaria, primero de primaria, que nos enseñan la lectoescritura y que tenemos la aparición de la lógica y que podemos hacer historias, le damos demasiada importancia a lo verbal, oral o escrito. Entonces todo tiene que ser hablado, ¿no? Y todo tiene que ser acá. Y perdemos mucho de esa capacidad de observación que tendríamos que tener todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que rescatamos mucho en la terapia familiar aquí, es observen cómo se sientan, observen, no nada más escuchen, porque todo el mundo está escuchando y tomando notas, ¿no? Entonces, no tomes notas, observa, ve, percibe, capta, siente, déjate llevar por lo que sientes, por tus resonancias, porque se angustian mucho y quieren como libros escritos, bibliografía actualizada, todo saber, hablar, y perdemos esa capacidad que todos tenemos y que los tiene el bebé, es un experto, el bebé de 2 años. ¿Sí? A ver, ¿quién más? No di mi nombre, soy Berta. ¿Mande? Berta. No di mi nombre, perdón. Sí, Berta Vianey. Sí, Brian, sí. Hola, yo soy Rosy Romano. A mí me pasa mucho en el trabajo donde estoy trabajando como... Yo te conocí por mail. Sí. Estoy trabajando como tutora educativa en un colegio y tenemos continuamente juntas con la familia de nuestros alumnos. Yo trabajo en primaria secundaria
Y en esas juntas he logrado observar exactamente eso, lo que están diciendo, y también en muchas ocasiones me he sentido, como dijo Ryan, en escena. Porque estás observando a la familia, cómo se hablan, cómo interactúan entre ellos, y es exactamente lo que bueno, yo de mi trabajo he sacado. Porque gracias a eso, bueno, me doy cuenta de por qué el alumno llega a ser así, por qué llega a actuar de esa forma. Y es como el aprendizaje que me llevo todos los días. Y sí, en sí es, a veces podemos como, no sé, minimizar la importancia de la observación, pero eso para mí ha sido como muy significativo. Gracias. Sí. Hola, yo soy Mariana. Yo tengo 17 años de experiencia trabajando con niños preescolares. Soy licenciada en educación preescolar. Y pues creo que mi vida empieza a cambiar, mis intereses empiezan a cambiar. Me gustaría ahora como direccionarme a esa parte de la familia, que todo el tiempo hemos tenido contacto con la familia, pero la vida como que te va poniendo en diferentes lugares, y ahora me gustaría más adentrarme a ver esta parte que siempre la he visto y que siempre he tenido contacto con los papás de los alumnos, pero ahora ver desde esta parte y trabajar con esta parte que es la parte familiar y la parte de padres de familia. Creo que ahora lo veo más, o sea, no sé por qué hace 15 años veía más al niño y ahora veo más a los papás. Tal vez porque yo ya soy mamá y porque mi vida pues, cambió y pues, estoy en otro lugar, ¿no? Entonces ahora me fijo más en los papás cuando estoy con papás, pues veo más a los papás. Además de ser mamá, la experiencia con los niños seguramente te ha llevado a reconocer que el niño imita no de sí mismo, sino de sus referentes relacionales. Todos imitamos. Conocemos, gracias a los biólogos, que la imitación es una cualidad en nosotros innata. Es el primer mecanismo de aprendizaje que activamos. Qué bueno. Ya después, cuando somos adultos, hablamos de aprendizaje de tipo sofisticado, pero lo básico es lo que biológicamente está establecido. Imitamos. Qué bueno que podemos imitar. El otro lado de la moneda es cómo nos ven las familias a nosotros, porque hay familias que imponen. Hay familias que son severos, críticos severos. Y sabes que siempre son más fuertes que nosotros. O sea, uno como terapeuta familiar es el elemento débil del sistema. Ellos vienen ya con una historia, con como decimos, un numerito muy bien montado. Ellos traen toda la historia familiar y nosotros solitos en contra de ellos. O sea, y ellos nos tienen que aceptar. Si no nos aceptan, no nos dejan trabajar. Entonces, sí, yo a veces les digo, si no sabes hacer entrevistas familiares, no te pongas a hacer entrevistas familiares, porque tienes que saber cómo se entra un sistema, que no puedes entrar a un sistema así, tienes que ir haciendo así con permisito para que te dejen entrar, porque el sistema lo más fácil que te hace es esto, ¿no? O sea, no le caíste bien y te excluye y te bota. O sea, el terapeuta familiar tiene menos fuerza que la familia. Y fíjate, ahorita que dijo Liliana, ¿verdad? Mariana, dijo Mariana. Lo de trabajar con niños. Yo, saliendo de la UNAM y todo, mi idea era niños. O sea, yo sí quería especializarme en niños. Por azar es el destino, acabé especializándome en familia. Pero mi idea era, me encantaban los niños. Y sí, llama mucho la atención, los niños son encantadores, ¿no? O sea, todo el mundo, y los adolescentes. Pero pasa un fenómeno que yo lo vi también en mi trabajo, hace muchos años trabajaba en el sector salud. Nos sesgamos mucho los psicólogos y los terapeutas a favor del niño. Y culpamos mucho a los papás, ¿eh? La verdad, hasta que no eres papá o mamá. Y dices, pobres papás, porque la verdad siempre es culpable. Si el niño se hace pipí es culpa de la mamá. Si el niño no sé qué es culpa, si el adolescente no sé qué es culpa de los papás. Y uno está siendo muy crítico con los pobres papás
Y yo sí creo que tiene que ver la vida, la experiencia de vida. Cuando uno ya es papá y te enfrentas, de repente te entra una ternura por los papás. Y cuando tienen adolescentes más, dices, pobres papás con hijos adolescentes. Y entonces eso te hace también ser más compasivo, más tolerante, y entonces entender al abuelito, al chiquito, a la mamá, al papá, el papá que trabaja todo el día, y hacer menos juicios de valor, que si no los tienes trabajados en tu persona, en tu terapia individual, sí metes patas, muy fácilmente contractúas y te alías con la mamá en contra del papá, te alías con el papá en contra del hijo, te alías con el hijo en contra del papá. O sea que sí hay que estarse trabajando uno, porque como todos tenemos una familia dentro, sí es muy fácil caer en esto. Pero sí tiene que ver la edad, ¿eh? O sea, cuando te haces papá, te vuelves más simpático. Sí, definitivamente. Bueno, mi nombre es Ana, yo trabajo con niños con autismo. Y justo lo que hablaban ahora de las familias, de siempre juiciar a los papás y castigar en esa parte de si el niño no controla, es una discapacidad que implica mucho reto y mucho trabajo constante, y lo que veo mucho es que trabajan con niños muy pequeñitos, recién diagnosticados. Los papás se encuentran en una situación de dolor muy complicada y trabajar con ellos en una situación así, con un diagnóstico reciente, sí es muy difícil. Es muy difícil porque también estamos entre el papel de hasta qué grado puedo compadecerme de él y puedo ser permisivo y no exigir, y también en otro lado están empoderarlo. Pero sí es una situación bastante difícil, pero que a mí me atrae mucho toda esta parte de discapacidad, o cuando algún otro tipo de enfermedad entra en la familia, cómo afecta y cómo llega a impactar. Y entonces por eso a mí me trae mucho toda esta parte del sistema y cómo se modifica. Incluso hemos visto que muchos papás recién diagnostican al niño y al año se separan. No pueden con este proceso. Y en el lugar en donde me encuentro, realmente no hay un seguimiento a las familias, y creo yo que es algo esencial que debería de tener el centro. Atender a la familia para poder empoderar a ellos y lejos de dar como prioridad al niño. Creo que son dos cosas que tienen que ir a la par. A mí me gustaría mencionar dos aspectos que me vienen ahorita a la mente. El discurso colectivo que hace demandas impedibles sobre la labor de los padres. Escuchaba yo un noticiero, creo que anoche, donde decían: en el norte van a bajar las temperaturas, esperamos temperaturas de -3 grados en Durango y esa parte, y en la mesa central seguramente vamos a estar a 0 grados vía Toluca. Dice el comentarista: por favor, protejan a los niños. Y cambia de tema, y me quedé pensando: ¿y quién protege a los papás? Cómo este discurso disfrazado de noticia hace una demanda explícita, desequilibrada, que después resentimos en la labor familiar como si fuera lo único que una familia tiene que hacer. Y entonces vean cómo estamos expuestos a este tipo de expectativas y demandas sobre la labor familiar, que siempre se renueva, pero siempre sigue patrones muy claros, muy específicos. Y no podemos desprendernos de la cultura, sí. Sí, y bueno, retomando como este punto de ¿Cuál es tu nombre? Denise López. Denise. Ajá. Contemplar que es un tema que todos hablamos, pero nadie lo entiende nos damos tiempo de comprenderlo y de entender su funcionamiento, ¿no? Incluso la etapa que acabamos de pasar de Navidad, el concepto de familia se enaltece tanto, y me pareció muy importante esto que dijiste, Oscar, de que finalmente es la célula en la que no solamente es la construcción o todo lo bello que ocurre, sino también aparte de la destrucción, y que de alguna manera, bueno, yo estoy aquí porque me interesa muchísimo saber cómo este sistema está afectando la posibilidad de realización del individuo. ¿Y en qué sentido? Porque noto, por ejemplo, bueno, yo tengo formación en educación y en desarrollo humano, y noto que a pesar de que puedan existir diferentes programas educativos que viva un individuo, siempre regresa el individuo como al patrón familiar. O sea, puede hacer muchísimo todas las universidades o las instituciones educativas, pero principalmente llegamos a los mismos mecanismos que aprendimos en la primera etapa de nuestra vida dentro de nuestra familia,
Y de alguna manera, también al ser mamá, me doy cuenta que hay momentos en los que empezamos a replicar de manera inconsciente esos patrones y que si no nos damos la oportunidad de poderlos analizar y ver qué sí quiero dejar como legado y qué cosas quiero modificar, entonces no habrá manera de cambiarlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, no sé si vayamos a verlo durante la sesión de hoy, ver cómo este sistema podemos comenzar a hacerlo un método o más bien un pretexto de análisis con el objetivo de concientizar esa posible transformación, de decir, sí, esto es parte de mi valor afectivo, de mis procesos, de cómo interactúo en el mundo, pero también tengo la posibilidad de poder generar nuevos mecanismos que me permitan la realización individual y social en nuevas células sociales que pueda construir, ¿no? Claro, siempre estamos oscilando entre persistencia, o sea, entre cambio y no cambio, o sea, pero no quiere decir que como tuvimos esta historia, pues ya nos condenamos y ya no podemos, porque agraciadamente siempre hay la posibilidad de cambiar, ¿no? O sea, sí tenemos todos de los determinantes históricos, la familia internalizada, la memoria, los patrones internalizados, pero el cerebro es maravilloso y siempre tenemos la posibilidad de hacer cambios, si no, no nos dedicaríamos a esto. O sea, y también hablar de posible prevención, ¿no? O sea, que sí se puede, o sea, lo que decías de cómo hay cosas que traemos ya en la familia, ¿no? Y guardadas. Por ejemplo, yo me recuerdo una conferencia que fui una vez en el INR de un neurólogo, que estaba, yo llegué y iba un poco retrasado el horario, y a mí me tocaba presentar después de él, pero me tocó en su conferencia, porque iba retrasado el horario, y dije, qué bueno, yo la oigo. Y dijo algo muy interesante, dijo, me da mucha pena los papás, así, era un hombre de arriba de 70, dijo, me da mucha pena los papás porque están sufriendo por en qué escuela van a meter a sus hijos, ¿no? Porque los quieren educar, y dice, y no se dan cuenta que cuando el niño entra a la escuela ya está educado. Sí. O sea, los patrones establecidos ya, los circuitos neuronales ya se establecieron desde chiquitito. Cuando el niño entra al kinder, el niño ya está hecho. Dice, qué pena me dan los papás, que creen que los van a educar a partir de la escuela. Los niños ya tienen todo esto y sí están en la memoria. No en una memoria verbal consciente, pero sí están, sí los tenemos y no la podemos borrar. De tal manera que cuando una mamá, a lo mejor, como yo digo, híjole, a veces me cuestan más trabajo las psicólogas y las psicoanalistas que la gente, que mi muchacha. O sea, la verdad, porque cuando uno lee mucho, ya tienes demasiada información y quieres hacer las cosas diferentes. Mi muchacha no se pregunta, ella hace lo mismo que hicieron sus papás con ella y no tiene el menor sentimiento de culpa. O sea, en cambio nosotros ya, con tanto que hemos leído, ya estamos llenos de conflictos acá. Sin embargo, cuando nace un bebé, inmediatamente esa mamá, psicóloga, psicoanalista, trae en su disco duro la información que tuvo de su mamá cuando llega el bebé. Y la repite, y empieza a hacer lo mismo, y todos los libros y toda la teoría se va porque la tenemos. Ahora, no quiere decir que como la tenemos ya no vamos a cambiar, siempre hay la posibilidad de cambiar. Eso es fantástico. Qué bueno que usas este lenguaje de cambio y no cambio, porque es la metáfora adecuada. Al principio yo me permití usar un poco el lenguaje dramático, para poner un poco de calor de motores, pero no, en realidad la metáfora idónea es esta. Hay familias que favorecen el cambio y pueden llegar a pasar situaciones de crisis. Hay familias que no cambian y también pueden llegar a situaciones de crisis. Para nosotros como observadores de la familia, entonces lo crucial es... Que bloquean el cambio, no te dejan cambiar. Sí. Ponen ahí Lo crucial es entonces, ¿cambio o no cambio? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué puedo yo hacer para insertarme en esa dinámica de cambio o no cambio? Y reconocer humildemente nuestras limitaciones. Ahorita que mencionabas eso, mucho pasa con mis alumnos. Lo primero que les digo cuando aprenden la técnica, el método, digo, o sea, va a funcionar a pesar tuyo si te lo permites realmente. No es lo primero que les digo, o sea, lo más importante es que tú te permitas que te modifique y aprenderlo. Digo, no va a funcionar si tú no quieres realmente. Si yo no voy a hacer más que te voy a dar herramientas, te las voy a brindar, te voy a guiar, te voy a llevar de la mano, pero si no te lo permites tú mismo, o sea, no va a suceder nada, ¿no?
Fíjate, Brian, una vez aquí, en FAC, vino una persona de Boston a darnos un taller. Y entonces éramos así como un grupo como ustedes, y entonces dijo, a ver, antes de empezar el taller, párense y salúdense. Conózcanse, salúdense. Y pues todos nos paramos y, ay, hola, ¿cómo estás? Y nos besamos así, ¿no? Y entonces dijo, ay, qué bueno, ya vamos a hacer la fase de calentamiento, conózcanse. Y luego después dijo, ahora quiero que se saluden de manera diferente. Y entonces, ¿qué? Vuelvan a hacer el ejercicio, pero salúdense nada más lo único que dijo, salúdense de manera diferente. Entramos en pánico, todos así. Y entonces hicimos lo contrario. O sea, si habíamos saludado con la palabra, nos quedamos callados. Si nos habíamos movido, nos quedamos como... o sea, en nuestra angustia hicimos todo diferente. Digo, diferente, contrario. Y todos así, ¿no? Oh. Y entonces, y entonces nos dijo, a ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Nada más el ejercicio de salúdense y salúdense de manera diferente. Y pues empezamos a decir, ay no, pues ¿cómo que saludar de manera diferente si ya tenemos un estilo de saludar? Y entonces dijo, a ver, les costó trabajo saludarse de manera diferente. Y ustedes quieren como terapeutas que las familias o sus pacientes cambien rápido. ¿Cómo le van a pedir a un paciente que haga algo diferente si a ustedes les costó trabajo saludarse de manera diferente? Y entonces uno dice, pues el primer trabajo es con uno. O sea, ¿te vas a dar permiso de actuar diferente o vas a seguir tu mismo sistema, tus mismas técnicas y todo, y no te vas a soltar para poder hacer algo diferente? Lo diferente es bien difícil, ¿no? Y entonces uno dice, primero el trabajo es contigo, vas a hacer algo diferente. Ustedes están aquí y están haciendo algo diferente. Vienen a un lugar que todavía no dominan, que es la terapia familiar, y se les agradece que hayan venido. El tema de lo diferente abarca distintos niveles. Últimamente hemos tenido una experiencia pedagógica interesante aquí en el instituto. Usamos la tecnología que está en nuestras manos. Usamos mucho este tipo de exposiciones, pero ha habido alumnos que se quejan porque de pronto como que se torna impersonal el diálogo. Y a veces tenemos que olvidarnos de la tecnología y motivar el diálogo y probando ese tipo de capacidad de las personas que tenemos para permitirnos hacer algo diferente y hacernos responsables de ello. Y a veces juntos crecemos y superamos los obstáculos y a veces nos cuesta mucho trabajo. Una evaluación de maestros. Me cuesta mucho trabajo, traje un favor, pero me cuesta mucho trabajo en el PowerPoint. Yo no doy mis clases. Normalmente traigo hojas de colores que les voy a dar. Siempre uso hojas de colores. Y entonces, en el feedback, me pusieron que les gustaba mi clase a una alumna porque todavía sabía usar el pizarrón. Y yo dije, el pizarrón era de cuando yo era chiquita y ¿sabes el pizarrón? No había estas cosas. Y entonces yo soy de pizarrón y rayoneas y todo. Pero lo que te das cuenta es que ahora ya no se estila mucho esto de estas cosas de antes. No, pero los maestros hasta te aventaban un gis, ¿no? Antes era gis, no era el plumón de colores, el pizarrón blanco, era el gis y el pizarrón verde, ¿se acuerdan? Sí, negro. Y entonces no ponías atención y o hasta el borrador te lo aventabas. Bueno, aparte estaba en alto. En alto y era como de polvito, ¿no? O sea, con la cosa esta, ¿no? Pásenle. Entonces, pues sí, como que hay que estar abiertos a lo diferente y sí se puede venir, sí se puede cambiar el aprendizaje. ¿Sí? ¿Alguien más? Pásenle, ¿sí? Gracias. Sí, solamente hace un rato mencionaban algo y me vino a la cabeza. Además, ¿cuál es su nombre? Ana, con lo que dijo Ana, como la fortaleza que debe tener el terapeuta. O sea, digo, yo no soy terapeuta, pero como maestro me imagino que también al final son sistemas, tener una clase o manejar grupos, sobre un sistema. Y quien lo guía, esa es una gran fortaleza, como decía esto, de la familia a veces es más poderosa que el terapeuta mismo. ¿No? En el sentido, por ejemplo, en mi caso, manejo a veces
25 alumnos que están en trance y que están con sus emociones álgidas, llorando y tal, y güey, entonces tengo que guiarlos y mi tono de voz, todo tiene que darles esta seguridad de que eso que están sintiendo se lo pueden seguir permitiendo, porque de eso va, ¿no? Pero al final modifica muchísimo, como decías, pues, tengo a unos papás quizá que están en un periodo de duelo, o sea, hay una sensibilidad que decía, no sé cómo describirlo, pero me pasaba, ayer mi amiga terminó con su novio de 4 años, ¿no? Y en cuanto me contaba enseguida era como, ¿sabes? Como esta sensación de empatía, como de, o sea, te comprendo, o sea, no sé qué decirte de entrada más que, o sea, aquí estoy, pero hay esta sensación como que si yo sintiese lo que ella está sintiendo, sin embargo no puedo ponerme a llorar con ella porque eso es de ella, más bien es como está conmigo para sostenerlo, ¿no? Y siento que al final es eso, pero con mucha gente, ¿no? Yo luego con una familia, no sé cómo. Eso que dices, yo creo que esa sería la gran diferencia. Si uno estudia otra carrera, no sé, una asesoría, que eres consultor, eres, como yo digo, teacher o lecturer, ¿no? Una de esas que puede servir en otras áreas. En el área de la terapia, yo creo que la función básica es el trabajo con las emociones. Y es contener las emociones, lo que tú hablas de tu amiga, ¿no? O sea, cuando una gente llega a terapia es porque le está pasando mal, ¿no? Si la pasa muy bien, lo que es un sociópata, un serial killer que está mate y mate, pero no se le movió un pelo, o lo está haciendo, ese no va a ir a terapia. Pero una persona angustiada sí va, una persona preocupada, una persona enferma. La terapia familiar inició con pacientes, muchos del área médica, ¿no? Con pacientes psicóticos. Hay un área de la terapia que se llama terapia médica familiar, que trabajamos en hospitales porque una enfermedad desquicia cualquier dinámica familiar. Y no es raro ver divorcios después de una depresión, un cáncer, un Down, un autismo. La enfermedad tiene un lenguaje especial y hay que manejarlo de una determinada manera. Entonces, resulta que los seres humanos somos humanos con emociones, que normalmente estamos así, las emociones, pero a veces se pasa del umbral y estamos en zona roja, o sea, como los aviones, ¿no? Y en ese momento, cuando una persona, las emociones la dominan, mucho de algo, mucho sufrimiento, mucha pena, mucho cansancio, mucho estrés, mucho agobio, un escaso, mucha hambre, necesidades económicas. Cuando está en esa zona, lo que necesita no es un preacher, un teacher, un lecturer, ¿no? O sea, no necesita alguien que lo regañe, por ejemplo. Necesita alguien que lo contenga. Entonces, esa es la función de nosotros. Saber cómo vamos a contener las angustias psicóticas de la gente que está desorganizada, exactamente para que no actúe. No para que vaya y dices, pues ya, mándale a la fregada a tu novio, cámbiale la charla a tu marido, tírale la ropa por la ventana. Cualquier persona lo hace, ¿no? O sea, yo digo, ante una situación de alguien angustiado va y pide con la amiga o con la vecina del 8, como yo les digo, cualquiera puede ser la vecina del 8 y decirle, tú ya, dile que no. Y yo he visto gente que avienta cosas por las ventanas y se cambia las charlas. Digo, ¿por qué lo hiciste? Es que mi mamá, mi cuñada, mi amiga, mi vecina me dijo. Y le digo, espérate, no tenías que haber actuado nada, o sea, tranquila, o sea, mejor enciérrate, mejor duérmete un ratito, calma, habla con alguien, pero no actúes, por favor, eso es active, ¿no? La gente actúa, maneja rápido, mata, y sí es cierto, en el estado emocional intenso hay un bloqueo con corteza prefrontal, o sea, en ese momento no pueden estar simultáneamente amígdala y corteza prefrontal igual, ¿sí? Si está amígdala atrás de los ojos así, corteza prefrontal no está funcionando y tarda 6 segundos en que llegue el estímulo así a corteza prefrontal. Cuenten 6, 1, 2, es un chorro de tiempo, 3, 4. Si la gente no cuenta 6, hace algo que normalmente es una descarga emocional de fight, flight or freeze, o sea, cualquiera de esas, y que puede matar o puede aventarse de un puente. Entonces, sí nos toca a nosotros como terapeutas contener las emociones, y las emociones no siguen la lógica racional de nuestro hemisferio izquierdo educadito de la escuela, ¿sí? Las emociones son completamente irracionales e intensas, por eso la película se llama Intensamente, ¿no? O sea, le intensiamos, como dicen, ¿no? Las emociones son intensas y no son lógicas, y la gente mete la lógica, es que tú lo que deberías de...
no le des la clase a una persona que esté en un estado emocional intenso, no te la va a aceptar. Sí, como un niño que está en un berrinche. Exactamente. Y le intentas decir, no te escucha absolutamente, ¿no? Como dicen, no hables con un niño berrinchado, con un loco o con un borracho. No te van a entender. No los puedes manejar con la lógica. Ahora, me quedé pensando en el ejemplo de Brian. Cómo está con su amiga y él siente, comienza a sentir. Pero vea cómo narra. Su narración es centrada en su amiga. Yo me gustaría pedirle a Brian que ahora haga una narración diferente. Una narración en donde tome en cuenta la reciprocidad. Preferentemente la reciprocidad. Ella siente esto, yo siento esto. Yo siento esto, ella siente esto. Y el resultado es bien distinto. Inténtalo. Estaba ayer con una amiga, nos citamos porque una noche anterior había terminado con su novio y en cuanto me dijo, me dolió bastante a mí, como saber lo que ella estaba pasando, que además tenía de años, ya que nos encontramos para comer. En cuanto me mira, noté sus ojos que habían llorado toda la noche y a mí me modificó. Entonces lo primero que le dije, cuéntame, ¿cómo te sientes? Empezó a contarme de qué que hablara y mientras le escuchaba notaba sus tonos de voz, su tono de voz, las palabras que utilizaba y iba respirando y iba como sintiendo esto y lo único que hacía era como asentir, se dice, como aceptar lo que ella estaba diciéndome, como diciendo sí, esto es, y en eso ella me sonreía y me decía muchas gracias por estar aquí, o sea, sé que vine con la persona correcta. Entonces, en eso, o sea, terminamos de alguna forma como tranquilos de esa comida que duró como 3 horas y fuimos por churros. Tener en cuenta este criterio de reciprocidad nos ayuda a todos, tanto al doliente como al escuchante. Y nos integramos. Tú sigue hablando, les voy dando estas cosas. Yo ve que yo les decía que yo doy de hoja de color. Hay otra cuestión que mencionó Denise que me llamó la atención. ¿Quieres que las pasemos? A veces un sistema familiar tiene recursos para cambiar de una manera sencilla. Cuando uno hace este reconocimiento, uno se focaliza en los aspectos creativos, optimistas, positivos del sistema familiar y puede uno utilizarlos como parte del recurso para entablar un diálogo con la familia. Este enfoque es muy diferente a decir se puede cambiar a la familia, no es el se, no recuerdo ahorita qué tipo de conjugación es esa del verbo ser, pero no es que se pueda cambiar, no es que esté implícito que hay un líder que cambie a alguien, no, de ninguna manera. Pues como esto es una cuestión de reciprocidad, el observador puede dar cuenta de los aspectos favorables, creativos, positivos del sistema familiar, insertarse en ellos y junto con la familia, activarlos a ver qué pasa. Vean cómo el enfoque es completamente diferente. Para no caer en la tentación de utilizar en el discurso, me di cuenta que la familia pasa por esto y entonces lo cambié para esto. No, eso no ocurre en realidad, ¿no? Si nosotros estamos, como decía que en un principio, bordeando el límite de aceptación de la familia y estamos en un diálogo en donde intentamos que la familia nos acepte y una vez que nos acepta tenemos que ser muy cuidadosos con las preguntas que hacemos. Una vez logrado esto, entonces con ese criterio de reciprocidad empezamos a observar esos aspectos constructivos y creativos del sistema familiar y podemos aliarnos para activar algo y esperamos a ver qué sucede. Por eso le decía a Kate al principio, terapia familiar es un arte, no es un manual de recetas. Es un arte porque va implícito el crecimiento del propio observador familiar, junto con la familia.
gracias a las familias que vienen con nosotros porque nos permiten crecer junto con ellas. Ese es el arte de saber intervenir a la familia. Y en el momento, decía Minuchin, en que no sepamos nosotros ser artesanos de nuestro trabajo, tenemos que renunciar y dedicarnos a otra cosa. ¿De acuerdo? Sí. A mí me gustaría, ya les di unas hojitas, para que en vez de estar hable y hable todo, hay la hojita rosa o rosa mexicano habla de terapia familiar y de conceptos de diferentes autores. La hojita azul es lo que vamos a ver ahorita muy rápidamente en este PowerPoint, porque la formación en terapia familiar es diferente de otras formaciones. Por ejemplo, si pasan ustedes el pasillo del otro lado está ella forma psicoanalista. Es muy diferente la formación de un psicoanalista a la formación de un terapeuta familiar sistémico, porque del otro lado del pasillo tienen cuerpos teóricos muy sólidos, muy sólidos, casi como Biblias, ¿no? O sea, si uno se forma psicoanalíticamente, uno lee talmúdicamente Freud. Si es Jung, estudias Jung. Si es Lacan, estudias Lacan. Y son como grandes teóricos, pero déjame decir que confunden la teoría con la realidad. Sí, es muy teórico y sí es de mucho estudio y de estudiarlo en serio. Bueno, así. Nosotros, entonces, sí les vamos a hacer ahorita en este PowerPoint un recorrido porque muchos se desesperan con nosotros, porque quieren una formación más estricta, más ortodoxa, más del deber ser, de dime qué libro leo, para que de ahí de esa teoría yo ya sepa qué sí hacer y qué no hacer. ¿Sí? Y resulta que la terapia familiar no surgió de modelos teóricos, surgió de la práctica, surgió de las enfermedades, de la psicosis, y surgió con gente muy capaz. Ahorita van a ver las fotos, me puse a recolectar las fotos para el trabajo de los 45 años, y sí, qué bueno, es que es bonito ver la foto, ¿no? O sea, no nada más que te digan el nombre. Porque a la hora que la gente se forma con nosotros, resulta que llevan un artículo de Minuchin, y luego un artículo de Bowen, y luego un artículo de Suf, y luego un artículo de no sé qué, y otro de Ackerman, y la gente se vuelve como loca, dice, ¿qué les pasa? Denos el libro, ¿no? O sea, la Biblia, y nos la aprendemos. Pues aquí resulta que todo salió al revés. La terapia familiar no tiene marcos teóricos acá. La terapia familiar tiene otra epistemología, por eso nuestra epistemología. Ahorita vamos a hablar de eso, de la epistemología sistémica, ¿sí? Entonces, les voy a pasar esto, son nada más 11 láminas, todo lo tienen en la hojita, no necesitan tomar nota de nada. Y Oscar, te voy a pedir que vayas interviniendo conforme esto, porque yo sí veo mucha angustia cuando ven el programa y ven el juez de leer con las lecturas, dicen, ¿y por qué de este señor? Y luego otro de este otro señor, y luego de este otro señor. Y muchos que vienen de educaciones más sistemáticas, como universitarias, académicas, nos critican. Sí, yo entiendo que nos critiquen porque dicen, es que su bibliografía es vieja. O sea, ustedes, ¿cómo en el programa tienen bibliografía vieja, no? Es que la terapia familiar no es una ciencia que esté teniendo investigaciones y que cada rato tiene que ser bibliografía del 2015, ¿no? No, pues tenemos bibliografía de los años 70, ¿no? Es de cuando inició de los clásicos, porque creemos que tenemos que entender a los clásicos, porque no es una ciencia donde se tengan que estar descubriendo cosas. Ahora, las técnicas dependen como el arte, depende del artista. O sea, el artista de repente hace algo porque se le ocurrió y no se lo copió a nadie, no está copiando un manual de técnicas de nadie, porque una vez que el artista domina su arte, hace lo que quiere. Entonces, no seguimos una sola escuela de terapia familiar, tenemos lecturas, es como un mosaico, ¿sí? Entonces les voy a ir pasando esto, y Oscar Porfis, si intervienes, para que vean, y el texto lo tienen ustedes en sus ojos, ¿sí? Miren, por ejemplo, la terapia familiar nace en Estados Unidos y los pioneros están en Estados Unidos y son los de la costa este y los de la costa oeste y surgen al mismo tiempo, en los años 58, 60, 65, ¿sí? Hay una inquietud de los de este lado, los del este son los de orientación psicoanalítica
Entonces ustedes han oído hablar de Ackerman, es este, Wynne, Raymond y Bowen, los viejitos, ¿no? Ya todos ya murieron. Pero ellos psicoanalistas empiezan a ver qué onda, por qué un enfermo lo regresamos a su familia y se vuelve a enfermar cuando ya lo habían curado, ¿sí? Pero lo están viendo desde el psicoanálisis. Y al mismo tiempo, en California, en la costa oeste, hay todo un grupo de investigación en comunicación y cibernética, donde está un hombre maravilloso inglés, Gregory Bateson, este es Jay Haley, este es Donald Jackson, que murió muy joven, este es Whitland y este es Virginia Satir. Entonces, de todos estos, hay textos en el programa de IFAC. O sea, hay artículos y textos, pero la gente se vuelve loca porque dice, ¿de dónde es? Pues uno es de la costa este y otro es de la costa oeste, uno viene de ingeniería, otro viene del psicoanálisis, pero todos lo que empezaron a ver es, caray, o tomamos en cuenta la familia o la gente no se cura, ¿no? Permíteme Sí, hacer sí, una claro. Ya regreso. Sí. Si ustedes ven hacia de un ojo de buen cubero, voy a usar esa expresión, de la costa oeste están los teóricos que se preguntaban el individuo y su familia. Pero vean el énfasis en la pregunta, el individuo y su familia. En la costa oeste están los teóricos que dicen las familias y sus integrantes. Son perspectivas de la vida diferentes y por lo tanto posturas epistemológicas diferentes, con resultados y observaciones distintas. Fíjense, por ejemplo, Bateson, antropólogo, por sus publicaciones son sobre la antropología, ingeniero, trabajadora social, ¿sí? Acá todos psicoanalistas. Entonces, hasta su vista es diferente. Ingeniero en comunicación. Ingeniero en comunicación. Y fue uno de los principales aportadores a la diferencia entre comunicación digital y comunicación analógica. ¿Qué hace un ingeniero con psicólogos y antropólogos hablando sobre la necesidad que tienen las familias de comunicar? ¿Ya? La apertura de la costa oeste y un poco el sentido heterodoxo del psicoanálisis, porque eran psicoanalistas pero abiertos, de mente abierta, no eran otro tipo de estudiosos psicoanálisis que son ortodoxos y mucho más cerrados. Y de hecho sigue siendo así, la costa, California es más light, ¿no? O sea, el estado de California, la costa oeste sigue siendo más abierta que la costa este de la Unión Americana, que son más tradicionales. ¿Sí? Fíjense, estos tres, ¿sí?, ganaron un premio en 58 sobre la comunicación en la familia del esquizofrénico y no eran psicoanalistas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo, de todas maneras, el movimiento se dio en los años 50 y tantos, 60 y tantos. Ellos son los pioneros, ¿sí? En esta época, ustedes ven acá, lo que había era que algún terapeuta familiar era como muy genial y todo se agrupaba en una personalidad carismática. Entonces, por ejemplo, uno de los más carismáticos que acaba de morir es este hombre, es Salvador Minuchin. Salvador Minuchin, ustedes a lo mejor han oído hablar de él, se murió hace poquitito, en enero acaba de morir. Pero este hombre, yo creo que es el hombre más leído en terapia familiar en el mundo, ¿sí? Un tipazo, ya murió grande, creo que es el último de los que murió. Luego tienen aquí de origen latino. Argentino. No Él es es argentino. Él es argentino. Judío. Y él hace un modelo que es el modelo estructural, que aquí también lo revisamos. Luego tenemos el modelo estratégico de Haley, aquí está Haley. Luego el modelo, cada uno hace su modelo, por eso les digo, no hay el modelo. Luego tenemos a estos dos que hacen el modelo experiencial, que es Virginia Satir y Carl Whitaker. Luego tenemos a este otro fregosísimo, que es Milton Erickson, que se basa en la hipnosis. Y entonces ustedes ven, hay escuelas ericksonianas actualmente. Milton Erickson revolucionó la psicoterapia, ¿sí? Es este hombre. Luego tenemos todo el modelo de Palo Alto, estos dos. Este es Václavic, todos acaban ya murieron. Y este es Fish, ¿sí? Estos dos hicieron el MRI en Palo Alto, California. Luego tenemos a estos tres italianos, ¿sí?, maravillosos, que es el modelo de Milán 1, que es la Mara Selvini Palazzoli, Boscolo y Cecchi, ¿sí? Todos ya murieron. Pero entonces, todos son valiosos,
todos hacen diferentes modelos y aquí se ven los diferentes modelos. No estamos casados con ninguno, pero creo que todas estas personas, honor a quien honor merece, hicieron sus modelitos maravillosos. Ahora, sí hay esta parte que todos los que acabamos de mencionar estaban dentro de esa epistemología que es la cibernética de primer orden, que esto sí tiene que ver que nuestra terapia familiar, la diferencia es la epistemología, que nosotros sí tenemos una manera de organizar la información. En esta época se seguía la cibernética de primer orden, que es la epistemología de los sistemas observados, que habla que hay una diferencia, aquí está el observador, aquí está el observado, y se habla de la objetividad. En esta época sí hablamos de quién describe objetivamente algo, quién tiene el poder, quién tiene la verdad, y ahí se favorece la lucha, no el respeto, sino como yo tengo una descripción, pues la mía es la buena y no la tuya es la buena, y entonces nos vamos a pelear exactamente por creer que existe la objetividad. Que ahorita vamos a ver el cambio, ¿sí? Un comentario muy rápido. Epistemología no es más que preguntarse sobre el estatus del conocimiento, como los filósofos lo enfocan. Epistemología, en este caso asociada a sistemas de primer orden, es preguntarse el observador, ¿la familia puede cambiar? Sí, pero para no seguir cambiando. Vean el truco. Hay a quien le gusta hablar del cambio, pero para seguir siendo igual y mantener el estatus. Por eso se le llama un acercamiento epistemológico de primer nivel, porque así fue como ocurrió. Cuando descubren que el cambio implica cambio verdadero, entonces hay que crear otro tipo de epistemología. No sé si me sigan, pero a grandes rasgos es una manera de aproximarse a esta forma de conocer la intervención en las familias. El sistema es una metáfora. Podemos nosotros observar una dinámica familiar tal y como se tratara de un sistema, con partes que se relacionan, con una parte que es importante pero que no se puede reducir el sistema a esa parte. Toda la relación, todo lo racional produce el sistema, y ese todo es lo que nosotros podemos observar. Eso es simplemente una metáfora, es una manera de analizar a la familia. ¿Y luego qué pasa? Ya los 10 años siguientes empiezan a conversar. Es que eso es lo fantástico. Que todo antes era como, primero Estados Unidos, la costa este, la costa este. Y luego se va todo el mundo, ¿no? Entonces los italianos y los alemanes y los suizos y los austríacos y los belgas, ¿no? Y entonces de repente empezamos a ver que empiezan a conversar las gentes de diferentes disciplinas, y entonces va a salir la nueva cibernética. Pero fíjense, aquí tenemos, este señor es chileno, Humberto Maturana, él vive todavía, ¿sí? Este también, biólogos chilenos, este es Varela, ¿sí? Y escribe un libro que se llama El árbol del conocimiento. Estos dos revolucionan la epistemología desde la biología. Entonces la gente empieza a hablar, ya no nada más los terapeutas, ¿sí? El gremio, sino con otras personas. Luego viene este otro maravilloso señor, es austriaco, es matemático y astrónomo, es Heinz von Förster, y escribe un libro, Las semillas de la cibernética, y da toda una revolución en la terapia familiar desde las matemáticas y la astronomía y la física, este hombre austriaco. Luego viene este alemán, von Laserfeld, filósofo, psicólogo, científico también, donde habla que las cosas no son correctas, incorrectas, sino viables o no viables. Entonces, ya habla mucho del aprendizaje por el error, el ensayo y el error. Este es von Laserfeld. Y en Estados Unidos, esta viejita que todavía vive, que ya tiene más de 90 años, Lynn Hoffman, es genial esta mujer, ¿sí? Yo creo que está muy viejita y al rato se nos va a morir, pero hace 10, 15 años estaba en unas conferencias maravillosas, porque una mujer súper abierta, y ya escribe un libro que se llama Fundamentos de la terapia familiar, donde ella, esta mujer, se junta con todos estos, y entonces inventan el nombre de la cibernética de segundo orden. Estos son los genios que hablan de la cibernética de segundo orden. Aquí tienen a Ubenga, Monier Karim, y luego tienen a este señor Václav,
que escribe libros sobre la realidad inventada y el ojo del observador, ¿sí? Donde dice, a ver, espérenme, no es cierto, y es el término que ahorita te voy a dejar que tú hables de la famosa objetividad, y se hace la cibernética de segundo orden. Y ahí sí nos da, es una revolución copernicana porque nos cambia toda la manera de ver las cosas. En terapia familiar es la oportunidad que se tiene históricamente de superar ese obstáculo. En la cibernética de primer orden se planteaba el cambio, pero para que todas las cosas siguieran igual. Acá, con los nuevos descubrimientos y los diálogos que se están teniendo, se plantea por primera vez la posibilidad de hacer cambios reales. No para que las cosas sean igual, sino para que se trastoquen definitivamente los sistemas y se conserve un nuevo estado de cosas. A grandes rasgos esa es la posibilidad. Lo que salta por los aires es en la categoría de objetividad. Todavía en la epistemología de primer orden o en la cibernética de primer orden, el objetivo es algo exterior, externo al individuo, de lo que puede dar cuenta según el tratamiento clásico. Es algo que observo y que está fuera de mí. En la cibernética de segundo orden, esa objetividad salta en pedazos por los aires y ahora lo objetivo es aquello que yo puedo construir junto con otros, a lo que le damos estatus de objetivo. No existe fuera de mí, sino que es parte de las construcciones que en forma común realizamos. Con esta forma de plantear el conocimiento, entonces podemos nosotros trabajar con las familias como si ellas construyeran su propia realidad objetiva para cambiar, si quieren. ¿Cómo ven? Esta es ahora una nueva época donde no existe la objetividad más que entre paréntesis y donde nosotros estamos, el ojo del observador, el observador está construyendo su realidad. Y entonces el cambio no es un cambio político de que yo voy a cambiar las cosas en el afuera, sino es un proceso de flexibilidad de ir construyendo nuevas realidades. Uno empieza a construir nuevas realidades. Y en el momento en que acá hay un cambio y una resignificación y un cambio en la construcción, las cosas de afuera también se pueden cambiar, ¿sí? Pero no es un cambio, como decía Gregory Bateson, quien quiera los grandes cambios en el afuera que se haga político, no terapéutico. Eso le tocan a los políticos, no a nosotros. Y luego, ¿qué pasa? Fíjense, ¿cómo se va moviendo todo con el posmodernismo? Se rompen las fronteras y se abren horizontes. Se habla ya de aspectos políticos, antropológicos, culturales, de género, lo cual va saliendo de hablar de la familia del esquizofrénico nada más, se va ampliando todo esto y empieza el movimiento posmoderno en terapia familiar. Ustedes tienen aquí las conversaciones terapéuticas y los enfoques colaborativos. Aquí está Harold Bulisher y Harlin Anderson. Y el construccionismo social, tienen a Kenneth Gerben y a Sheila McManus. Y luego tienen todos los de narrativa. Estos ya vienen de Australia y Nueva Zelanda. Michael White y David Epstein. Y luego uno nuevo. Este señor, empieza, es Tom Anderson, que habla del equipo reflexivo, ¿sí? De aquí hay algunos vivos, ellos tres están vivos, Epstein, los demás, ellos tres ya fallecieron. Pero ustedes ven cómo empieza a cambiar el movimiento de terapia familiar, entonces tenemos que ser más y cada vez más incluyentes y más incluyentes. Y ya no es nada más los gringos, ¿no? Ahora sí ya no es nada más Estados Unidos, ahora es un movimiento mundial, un movimiento bastante más abierto, donde además cada uno empieza a enriquecer realmente a la terapia familiar. Sí. Fíjense, se pone énfasis en el lenguaje y en la forma de narrar el mundo, porque ahora han sido capaces de reconocer que si se construyen diferentes realidades y nosotros, junto con las familias, construimos la realidad que tienen por cambiar, entonces es importante centrarse en los recursos narrativos, tanto de las familias como de los terapeutas. No es simplemente una moda, es una derivación de los movimientos de cambio epistemológico que ha habido previos y que nos permiten ubicar un estatus diferente del conocimiento que se emplea en terapia familiar. Por eso es importante conocer a los clásicos. Sí, nada más.
Oscar, una pregunta. Empezaste hablando de la familia mexicana como algo particular, especial. ¿Qué tanto aplican los conocimientos de familias noruegas o de los conocimientos y teorías que tienen de otros países si la familia mexicana es tan diferente? Bueno, ya estamos hablando de cambios universales. Acuérdense que Greta decía, en un principio la problemática estaba centrada en el esquizofrénico. ¿Cómo se puede observar la conducta del esquizofrénico en el contexto de la familia? Eso dio pie a estudios que enfocaron la problemática, la reenfocaron y permitieron hablar de las relaciones comunicacionales en dinámicas familiares con un paciente que sufre algún tipo de trastorno familiar. Este tipo de avances o de formas de crear conocimiento diferente, centrados en el lenguaje, abarca cualquier tipo de familia. ¿Concibes tú alguna familia que no emplee el lenguaje como medio de comunicación? El lenguaje tanto verbal como no verbal. Entonces, por eso es importante, porque la comunicación somos parte del fenómeno comunicacional. Por eso es importante centrarse en la narrativa. Y eso justifica que en familias como las nuestras, con una ascendencia cultural tan particular, pueda abrirse a este tipo de intervenciones comunicacionales, porque emplean el lenguaje y porque tienen procesos de comunicación que permiten reconstruir su realidad para cambiarla. Si te das cuenta, este es un movimiento universal. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Sí, perdón. Es que estaba yo pensando ahorita que estabas diciendo eso. Hay un libro clásico de comunicación, ahorita que hablaba Oscar de comunicación. Se llama La comunicación matriz social de la psiquiatría. Y lo hicieron Gregory Bateson con un alemán, Rusch, ¿sí? Y entonces ellos decían que en toda cultura, todas, hay dos, que nosotros llamamos proceso y contenido, ¿no? Hay un qué y hay un cómo, ¿sí? El qué es la cultura. El qué es lo que se transmite de generación en generación. Y todo el mundo estamos inmersos en una determinada cultura. La cultura mexicana a lo mejor es diferente de la neozelandesa. El qué va a ser diferente y uno tiene que tomar en cuenta ese qué, que es la cultura. Y el cómo es la comunicación. Y todos, es un patrón universal, todos nos comunicamos. Y en eso puede ser la neozelandesa, la mexicana, la no sé qué, seguimos, esa es la matriz social de la psiquiatría, seguimos procesos comunicacionales que han podido ser estudiados y reducidos a ciertos axiomas, por ejemplo, que son fantásticos, pero el qué tiene que ser tomado en cuenta y sí es la cultura. Y no es lo mismo una familia mexicana que una familia gringa, que una familia francesa, que una familia... Pues sí, porque el qué varía. Y sin embargo, es aplicable, a pesar de las diferencias culturales, este axioma. Es imposible no comunicar. ¿Te das cuenta? Y por eso, esa es una de las cosas que se trabaja mucho en terapia sistémica relacional, la comunicación. Sí. O como este segundo axioma. Todo mensaje tiene un contenido y un aspecto relacional. Para saber descifrar el aspecto del contenido, veamos el aspecto relacional. Y eso aplica en cualquier grupo que se comunique. ¿Se dan cuenta? Sí. No has tenido ahora el énfasis que se está brindando como la comunicación. ¿En algún momento se inserta la formación neurolingüística dentro de los estudios? Esa viene de Satir y de California con Van der Glider, sí se habla, y hay escuelas que son de neurolingüística, de programación neurolingüística, que es muy útil. Todo lo que es temas de comunicación, desde narrativa, el por dónde entras, por lo visual, por lo auditivo, toda esta parte que sacaron ellos es parte de las aportaciones de las teorías de comunicación a la terapia. Sí se usa. Pero no somos una escuela de programación. ¿Sí queda claro? Un poco como viendo pero que... es que todo te nutre. No hay, y te nutre la neurolingüística. Terapia de arte también. Ayer en su casa tenía un plomero y le pregunté de pura casualidad si él sabía algo de electricidad y me dice sí, porque tengo que saber electricidad para no cometer errores.
Y me quedé asombrado, porque ¿cómo es posible que tenga un plomero que sabe electricidad? Y le pedí que me reparara una fallita de electricidad. Genial. Es algo parecido, nos nutre. Las diferentes técnicas nos nutren. Entonces ya actualmente vemos aquí cómo hay perspectivas múltiples, se comparte la postura terapéutica y el énfasis en las conversaciones, los significados, las narrativas, lo que estaba mencionando Oscar, se facilitan las conversaciones terapéuticas intentando aprender acerca de las perspectivas del paciente. Las comprensiones del terapeuta acerca de las historias son introducidas como posibilidades o hipótesis tentativas. En vez de verdades absolutas, ahora son hipótesis tentativas. ¿Qué tal que? Y uno puede flexibilizarse y ver las cosas de diferentes maneras. Hay el énfasis en la colaboración, el no saber, la curiosidad y la reflexión. Y hay aquí está la justificación de por qué no concebimos una Biblia, entre comillas. Una lectura única que nos forma. Aquí está la justificación, porque tenemos que tener la mente abierta a las distintas posibilidades, sabiendo que las realidades las podemos construir. Y ahora lo que está pasando es que ya nuestros pioneros, todos nuestros pioneros ya se nos están muriendo, ya se murieron, ¿sí? Y entonces ahora tenemos nuevas escuelas, nuevos modelos, nuevas perspectivas. El énfasis es, alguien mencionó aquí la resiliencia, allá Berta mencionó la prevención, ¿sí? Ustedes han oído hablar de psicología positiva, seguramente. Ahora, como que en esta diversidad y en esta globalización, se habla más de cosas, en vez de salir nada más de la esquizofrenia y la patología y los manicomios, ahora es el mundo, las escuelas, la sociedad, y hay mucho énfasis. Les recomiendo este señor, es jovencísimo, Tal Ben-Shahar. Él es el que habla mucho de psicología positiva, ¿sí? Y tiene clases y tiene diplomados y todo, y hasta en línea lo pueden hacer. Es un hombre flaquito, ¿sí? Que es el que más alumnos han tenido en Harvard. Se le inscriben más alumnos de Harvard a este señor con psicología positiva, ¿sí? Luego tenemos aquí los italianos están picudos. De veras están, son gente, por ejemplo, aquí tenemos a Milán, actualmente a Pietro Barbetta, luego tenemos Mauricio Andolfi de Roma, luego tenemos a Nardone en Arezzo y a Bertrando en Bergamo, ¿sí? Y cada uno están haciendo sus modelos, sus cosas, son gente estudiosa, no es cuál es el bueno o cuál es el malo. Hay muchas cosas, hay muchos talleres de terapia familiar actualmente y no hay que pelearnos, porque la gente dice, entonces eres de narrativa, o eres de no sé qué, o eres psicoanalítico. Y digo, ¿y por qué reto? O sea, todos los conocimientos sirven. Al final de cuentas esto es un arte y cada quien va a usar lo que le vaya, como el artista va a usar lo que le vaya. ¿Sí? Entonces, ahora hay desafíos, ¿no? O sea, en nuestra época, pues sí tenemos desafíos actuales, porque los sistemas son complejos, autopoyéticos, impredecibles, ya no hay causa-efecto. Si quieren, no, una pregunta. ¿Puedes repetir el nombre de psicología positiva? Tal Ben-Shahar, te lo paso aquí. Ahí está. Lo pueden enviar, ese es Tal Ben-Shahar. Gracias. ¿Sí? Googleenlo y da diplomados en línea y cursos en línea. Es estupendo, Tal Ben-Shahar. Porque además es un investigador, no es de la ley de la atracción, de think positive, de atrás, no, es un súper científico. Entonces, hay que juntarse con él. Bueno, entonces les decía, los retos actuales. Los sistemas no son lineales, causa-efecto, son complejos. La vida la construimos todos nosotros. Podemos conservar y cambiar, aceptar o desafiar. La evolución es recursiva, todo el tiempo está esto así como dando vueltas en elipses, y la integración es personal. No hay una Biblia, cada quien integra. Las visiones son múltiples, el multiverso versus el universo. No existe la interpretación correcta, porque todo el mundo quiere, no, pero dime cuál es, dime qué te... No existe la interpretación, existe tu interpretación y existe la mía. Pero, y además se debe discrepar, ¿no? El énfasis tiene que ser en la congruencia y en la flexibilidad. Los sistemas rígidos no funcionan.
La incongruencia es lo peor que nos puede pasar. A mí lo que me tiene hasta acá de la política mexicana es la incongruencia. No veo ningún partido que a mí me suene incongruente. Entonces a mí la incongruencia digo, no. Entonces como terapeutas por lo menos seamos congruentes y flexibles y sí planteo como la dimensión ética es lo que nos puede dar solidez. Y no estoy hablando de la moral, estoy hablando de una dimensión ética al estilo de José Antonio Marina, que es una ética personal, que es una congruencia personal, que es donde se siente la fuerza. Estos son preceptos que nos permiten trabajar pedagógicamente con los alumnos, las alumnas de terapia familiar, partiendo del axioma de que no hay errores. Están las limitaciones que influyen los prejuicios, que son a veces más graves que lo que se denominan como errores. Si no hay errores, entonces podemos nosotros crear un trabajo constructivo para el cambio, a favor del cambio. Porque muchas veces, como decía Maturana, se confunde el error como algo voluntario, como una mentira. Y yo les es que se equivocó, pues sí, porque yo me equivoco y aprendo, es una manera de aprender. El error es una manera de aprender. No es algo, un juicio moral de te equivocaste, castigo. ¿Por qué te equivocaste, castigo? No es la mentira, sí castigo, porque está en la dimensión moral. Pero el error no cae en una dimensión moral, es un proceso biológico de aprendizaje. Claro, qué bueno que la aclaras porque es muy importante. Más bien, debo decir, no hay errores que sean caracterizados como mentira, no hay errores de carácter moral. No hay errores. El error es humano. El error es humano, es biológico y es una manera de aprender. Entonces no puede llevar un castigo. Una manera de aprender no puede llevar un castigo. Pero sí estamos muy condicionados a que debe de estar lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y si te equivocas, malo y te castigan. ¿Por qué te van a castigar? Aprende. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, ustedes ven aquí muchos terapeutas, nombres, y todos estos están en nuestra bibliografía, aunque ya hayan muerto de los años, quién sabe cuántos, porque todos tienen algo que aportar, y ahí vienen en orden cronológico. Tal vez Shahar es el chavo, vean que nació en 1997, un chavo. ¿Sí? Entonces, la verdad, los que nacieron en 1908, como Ackerman, pero todos podemos aprender de todos. La verdad, la terapia familiar, ustedes ven, no hay Biblia, no hay cuál es lo correcto, hay muchos terapeutas familiares en todo el mundo. Lo que queremos es que tenemos que estudiar, tenemos que conocerlos, y sobre todo esta parte que es la parte vivencial, la parte práctica, que en IFAC se valora mucho, porque teorías hay muchos libros, ustedes a todos estos los pueden googlear, pueden comprar los libros, pueden leer los libros, no necesitan para saber o conocer las ideas de alguien. Ahora con los medios que tenemos por internet, compren en Amazon y bajan los libros, es muy fácil, pero la formación, esa es cara a cara, esa sí es interactiva, esa sí es vivencial, sí se trabaja con las emociones, sí hay que estar escuchando. La formación no se puede dar nada más por internet. Todo lo demás de teoría sí se puede dar por internet. ¿Sí? ¿Perdón? Ok. Bueno, entonces, lo que siempre hemos hecho en estos cursos es que hay una parte vivencial. Vamos a hacer ahorita un receso, porque no es un curso teórico, y para después hacer aquí en vivo una entrevista simulada, y para que la hacemos Oscar y yo, para que vean más o menos cómo se trabaja, ¿sí? en IFAC. ¿Y ustedes van a participar? Ustedes, los que quieran, participan, hacemos un circulito, hacemos la familia y luego vamos interrumpiendo y vamos viendo. Como si fuera una entrevista en una serie clínica de nosotros. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer ahorita un refresito. Aquí hay café del sencillito, pero si no quieren, abajo está el comercial. Está el carito, y hay uno aquí en este mismo piso que es